Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense. Todo Malvinas y toda la actualidad nacional desde una perspectiva humanista y cristiana, para construir el futuro de nuestra patria con memoria. Les damos la bienvenida a una nueva edición extra de los días viernes de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que se transmite los días martes y viernes de 13 a 16 por www.spreaker.com/show/frecuencia_cóndor en vivo o bien en diferido por nuestra propia radio online www.frecuenciacondor.com.ar. Hoy arrancamos con un poco de atraso por problemas de tránsito y el clima que no ayuda mucho, así que hemos tenido algún retraso, pero bueno, como siempre estamos con todo gusto para acompañarnos. Y bueno, aquí me acompaña María Alejandra Pesoimburu, que quedó del programa anterior, Mesa de Damas. Hola María Alejandra. Hola María Lelia, hola Horacio. Y Horacio Ricciardelli, el creador y titular del programa, que está desde su casa, porque bueno,
como sabemos, está convaleciente aún todavía y bueno, estas inclemencias de este tiempo tan caluroso hace que no conviene que se salga a la calle. Así que bueno, Horacio, bienvenido también y Bueno, gracias gracias por salir. María Lelia y María Alejandra. Y bueno, hoy quiero comenzar un poquito y escuché el programa anterior, Mesa de Damas, muy interesante, los relatos históricos, el origen de muchas de las cosas, que es cierto, la gente ignora mucho, ¿no es cierto? Y no tiene idea, pero yo esto lo tengo que manifestar, hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, y lo digo porque en cuanto a los cuatro evangelios, no son disímiles, no son, digamos, en el fondo, sino que puede ser que cada uno toma una parte, ¿no es cierto?, de las vivencias, pero no son contradictorios. Primero quiero decir eso. Y segundo, que el Evangelio es palabra de Dios. El que va a los oficios religiosos en la misa, en el Evangelio levantan el libro y dicen es palabra de Dios, que incluye la Biblia, incluye los Evangelios. Es decir, no es de libre interpretación el Evangelio o que hicieron estas personas como los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelios que se llaman canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos documentos fidedignos, por eso también están lo que se llama y se mencionó los apócrifos. Los apócrifos, sí. ¿No es cierto? Ahora, el otro punto de esto era que sí había gente que, bueno, desde ya los escribas, pero también existían en lo que fueron, si bien escritos, como bien se dijo, en distintos años. Por ejemplo, el de San Mateo se inicia en el año 50, el de Marcos, de la era cristiana, ¿no? Hacia el 55, el de Lucas hacia el año 60, y el de Juan, que era el más longevo y el más joven, 95 a 100 años. Lo interesante de esto, que existían, yo esto quiero, y siempre he hablado de un maestro mío, por eso no podía dejar pasar por alto estas, digamos, cosas que a veces pueden tender a confusión. Y el padre Castellani, que fue un gran teólogo, escritor, uno de los hombres literatos más grandes, hace todo un libro hermosísimo que lo recomiendo y se llama El Evangelio de Jesucristo, que es toda una investigación profunda, ¿no es cierto?, con cerca de 500, más o menos 495, 500 páginas, y que realmente, por ejemplo, en cuanto a esos tiempos, existían los recitadores, por eso lo llamaban los nabís y los meturgenmen, o sea, hebreos. Claro. Y bueno, antes de ser fijado por escrito, porque si no se perdía la tradición no oral, se perdía la tradición fidedigna y eran hombres de memoria prodigiosa, que aparte, como dije recién, fueron inspirados por Dios. Es decir, los evangelios no son, digamos, cosas contradictorias, o para adentro entre ellos, o para afuera porque no está claro, no. Y se han hecho estudios muy grandes con respecto a esto, y repito, los recitadores que los judíos, los hebreos tenían, los nabís y los meturgenman, que eran recitadores en realidad en el término en castellano, pero eran prodigiosas, y la fidelidad constituía un deber profesional en ese estilo oral, donde los libros y todo eso todavía no se constituyen, como la imprenta y demás, que viene muchos siglos después. Y eran los depositarios, porque tenían la categoría religiosa de depositario del tesoro espiritual y moral, ¿no es cierto?, de la religión.
Es más, Jesucristo fue uno de ellos. Estos recitadores hebreos, los rabí, nabí, simertú, germanes, no son un fenómeno especial, han existido en todos los pueblos y culturas. En la vida de la lengua están los rapsodas griegos, los brahmanes hindúes, los poetas árabes, los juglares rusos, los ritmadores, juglares de la Edad Media, y hasta nuestros humildes, por decirlo así, en la Argentina, payadores. Acuérdense y fíjense lo que es un payador. Claro. Es una memoria extraordinaria y bueno, y hubo experimentos inclusive también con respecto a esto, y se llegó a conocer que podían recitar de memoria 30.000, 40.000 y más de 100.000 esquemas rítmicos. Esto inclusive se hicieron, hubo un alemán, Krauss, que hizo pruebas con los recitadores que serían alemanes, y que un recital, por ejemplo, un Milovan, un hombre prodigioso, recitó 458 esquemas rítmicos, que repitió palabra por palabra, un 4 de octubre, ¿no es cierto? Pero pasaron 9 meses después y lo volvió a hacer con la misma fidelidad. Es decir, si sumamos la fidelidad en la época que no había imprenta, no había escritos, o si lo habían eran muy rudimentarios, ¿no es cierto?, o pesados pesado en cuanto a la cantidad por ahí de tabletas o como escribiesen en esa época, pero fundamentalmente también tuvo la inspiración divina. Lo hubieran escrito 90, 100, 150 años o 40, era lo mismo. Yo quiero aclarar esto porque por ahí algunos piensan de que no. Los evangelios son, digamos, palabra de Dios. Por eso en la misa se habla, ¿no es cierto?, cuando se va a leer la lectura del evangelio y dicen, es palabra de Dios. Creo que Dios es lo suficientemente inteligente, suma inteligencia y la presencia independiente. Y el mismo Jesucristo, cuando se aparece y le va explicando en el camino a Emaús, acuérdense, le va explicando las escrituras, y ya las explicaba cuando lo echan del templo los doctores de la ley, con apenas 12 años. Claro. Entonces, esto yo creo que lo quiero agregar un poco al tema de la Navidad, y que realmente sí se ha perdido el sentido de la Navidad, se ha perdido totalmente. Lo venimos diciendo, lo hemos dicho, María Lelia, sobre todo en cuántos programas anteriores, de otros años, está grabado, los inventos como el Papá Noel, claro, ¿no es cierto?, que justamente, bien lo dijeron, es, digamos, Noel en francés es nacimiento, ¿no es cierto? Y lo han hecho un símbolo comercial, desplazando, igual que el arbolito, que también tiene sus orígenes, porque ninguno de estos hechos fueron ajenos a la religiosidad de los pueblos, y sobre todo donde prendió el cristianismo en Europa, ¿no es cierto? Y no son ajenos. Santa Claus era Nicolás. Nicolás. Sí. En alemán es Nicolás. Y fue un obispo. Niklaus sería. Niklaus. Sí, Klaus es el apócope. Y Klaus, ¿no es cierto?, fue un obispo alemán, nórdico, en la cual el hombre hacía mucha caridad, llegados esos días. Y por eso quedó la figura, ¿no?, de Santa Claus, del santo, pues no es Nicolás o Klaus o como le quieran, ¿no? Es San, ¿no es cierto?, Nicolás. Por eso creo que... Sí, que el Santa es una deformación, porque sería Sante Claus.
Sí, sí, en el Santa idioma que quedó, sea, claro. pero era santo, ¿no es Era cierto? santo, sí, 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 San Nicolás por el santo de Claro. Nicolás de Bari sería, ¿no? El santo de Bari, Eh, bueno, no, después dio origen a otro santo, ¿no? Pero claro, San Nicolás y fue un hombre que se caracterizó. Y se desvirtuó también todo eso, siempre con fines comerciales. Entonces claro, uno ve que, como lo ve ahora, es más importante el arbolito, sí, no se habla del pesebre, no no, se habla del nacimiento del niño Jesús, que es no, la verdadera hecho importante, que es la natividad del niño Jesús. Se ha sacado, se ha borrado. Poco a poco estamos siendo, digamos, paganizados, ¿no es cierto? Como en las mejores épocas de otros siglos. O sea, está teniendo un retroceso muy claro, grande aquellos que se dicen inclusive cristianos porque lo aceptan y parece que bien como decían y explicaban, evidentemente en el mundo actual parece que las fiestas, y sobre todo Navidad, Año Nuevo, se puede festejar, sí, lógicamente, comienzo de un año nuevo, renovarse y demás, pero las fiestas de la Navidad, que es el nacimiento, son las fiestas más trascendentes junto con la resurrección, o sea, la Pascua que tiene el católico y el exacto, cristiano en general. sí, 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 Eso creo que debemos en esto aclarar bien que en realidad todo lo que signifique, digamos, simbologías, ujú, se han ido exagerando esas simbologías claro, y bien, digamos, inteligentemente han desplazado lo que es el motivo final, el significado de haber nacido en un pesebre pobre, no encontraba posada, acuérdense cómo es la claro, por eso historia. yo conté la tradición de México, que salen los vecinos por las calles a golpear puertas entre distintos vecinos, salen a hacer la peregrinación de la posada. Entonces hay una canción que dice, vecino, vecino, le pido posada. ¿Tiene posada? Y él desde adentro le responde, sí, tengo posada. Y abre la puerta y entran todos los vecinos y brindan. Es una tradición que seguramente, como decíamos, se debe conservar en los pueblos de México, no quizá ya en las grandes ciudades por, bueno, problemas de seguridad y todo el narcotráfico y todas las tragedias que tienen lamentablemente las grandes ciudades, sobre todo en México, ¿no? Pero eso Sí, de la no, posada y otras más también. y otra más. Y Pero la Argentina. en Y la Argentina Argentina. también, que como contaba Elsa, que salían a bailar a la calle, que brindaban los vecinos, que todas son cosas que se han ido perdiendo. Claro, Eh, pero yo es cierto lo que estaban diciendo y lo viví. Yo exacto. tengo 70 años, así que lo viví. Pero, ¿cuál era el eje principal en ese momento? Era la misa del gallo. La misa del gallo. Sí, sí, que se hacía a las 12 de la noche y ahora Se por hacía a ahí las 12 de la noche y después venían los festejos. claro, después venían los Todo, festejos que se quedaba hasta la madrugada la claro, gente, claro, y familiares y después se salía a las 2 3 de la mañana a las calles, claro, es cierto, pero el motivo principal era el nacimiento, nacimiento del niño Dios, que ese era lo que representaba y todas las iglesias eh, iluminadas, era llenas hermoso, salían a la calle y bueno, pero había una fe vivencial, como digo yo, en la Yo gente, en creo los que ciudadanos todavía, o en los argentinos acá de cosas. Por eso creo que tenía que aclarar esto no, está bien, porque Horacio. Esto fue, digamos, un panorama de cómo vinieron las tradiciones, cómo cambiaron los no, calendarios, todo eso. perfecto, un montón de cosas que hay Este, que nosotros lo tenemos bien desasnar, claro, hay que por lo menos desasnar a María la Alejandra y gente. yo, que somos católicas claro, practicantes, lo tenemos bien claro. Lo que, Pero que quede claro, los evangelios, por claro, eso cuando hubo son dudas, sagrados. los pusieron como apócrifos. claro, Y yo te aseguro que hay apócrifos, hay muchísimos, en la cual no tienen la fidelidad, el evangelio según
los hebreos, por ejemplo, el Evangelio según Felipe, el Evangelio de los De 12 Tomás, apóstoles, claro, el sí, sí. protoevangelio de Jacobo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Nicodemus, y mira la cantidad como para, y no tuvieron la categoría de Exacto. fidelidad, o sea, transmisión, inspiración y transmisión directa de Dios a hombres como los rabís, los Metú-Germán, que eran de una memoria prodigiosa y eran los que hacían de imprenta, como diríamos ahora, en el manejo, Claro, digamos, porque de la justamente eso tradición. es lo que yo todo. decía, ¿no? De que se manejaba mucho por la tradición oral, porque, bueno, los papeles, bueno, algunos se escribía, pero la mayoría de las cosas, incluso en papel, después se perdían con, qué sé yo, no dejaba de pasar lo que pasa hoy día, que se inundaban, que había, qué sé yo, no sé, venían huracanes, había de todo, pasaban tragedias, digamos, de ese tipo. No, a mí, ¿sabes lo que me gusta, María Leria, María Alejandra? Ese pasaje que mencionaba cuando Jesús resucita y lo acompaña a sus discípulos, a dos de ellos, en el camino que no se dieron cuenta que era Jesús resucitado, y le fue explicando en todo el camino, todas las escrituras, todas, palabra por palabra, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que por eso digo, en cuanto a la hechura de los evangelios, no hay ninguna duda, y por eso cuando está en la misa y dice, es palabra de Dios, porque está corroborado, no porque es un problema dogmático que dicen tiene que ser así. No, corroborado por la presencia. Y yo acá, y con este tema lo termino, lo que me gustó al final de todo es del Evangelio de San Juan. Sí. Que al final, en el último párrafo, dice, si tuviéramos que escribir todo lo que hizo en sus 33 años de vida, ¿no es cierto? Jesús no alcanzaría los libros del mundo. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Sí. Ahora se dan cuenta, no lo dice por exagerar, ¿no? Sino que lo está diciendo como que hay tantas cosas que realizó, que sabemos de Jesús en por lo menos 20 y pico de años de su vida. No sabemos nada, qué pasó, dónde fue, sino hechos puntuales. Por dónde peregrinó, por dónde paseó, digamos, qué hizo. Hechos puntuales que hacen a la fe. Claro, sí. Y que él, si no alcanzarían los libros del mundo, dice, ¿no es cierto? Me quedé con esa última frase de San Juan. Sí. Así que bueno, esto quería... Sí, María Alejandra te quería decir algo, Horacio. Sí, adelante. Que si bien, como vos bien decías, ya no se festeja con el sentido que tendría que ser, todavía en las provincias del noroeste sí tiene ese sentido y hay mucha mayor religiosidad que por estos lugares, ¿no? Exacto. Le dan mucho énfasis a la parte religiosa, a ir a la iglesia, a los villancicos, y están menos contaminados por lo pagano que en las grandes ciudades. Sí. Además quiero agregar algo. Sí. También con las tradiciones norteñas. Claro. ¿No es cierto? Claro, que no la hacen falsa, no sé sino que la realzan al estilo de sus usanzas y tradiciones que vienen de siglos. Es cierto eso, es cierto. Sí. Ahora, ojo que tenemos también manifestaciones, cuando se da la oportunidad de volcarse millones de fieles, como son la peregrinación a Luján, por ejemplo, o San Nicolás. La gente, cuando tiene la posibilidad de manifestarse religiosamente, la posibilidad física, la posibilidad de poder tener, digamos, ese movimiento interior que uno tiene de la fe, ¿no es cierto? Y van. En el norte argentino yo he estado y he asistido a algunas de esas, en Salta, en Jujuy, y es cierto. El Señor de los Milagros. Sí. La devoción que hay por María, ¿no?
la devoción que hay Sí. en Perú. Cuando estuve en Perú, justo el día que llego y me agarra una procesión que la encabezaba porque el presidente tiene que encabezar el día del Señor, ¿no es cierto? El día Claro, increíble y al frente me dice, pero es el presidente. Y era el presidente de Perú porque tienen que ir de tal iglesia a tal iglesia y es todo como un itinerario que tienen que hacer con el Señor de los Milagros, ¿no? Entonces vos ves esa fe, claro, es pero cierto. esa fe, te repito, es más, a ver, ¿cómo puedo decir? Menos, no solamente contaminada, sino más inocente, más... Por eso los niños son los... Primero las apariciones de la Virgen siempre son prácticamente niños, por su inocencia, por un Claro, montón de cualidades que tiene el niño, ¿sí? Y después la vivencia que pueden tener a través de las experiencias regionales que muchos de los sacerdotes y evangelizadores de otra época no la anatemizaron. ujú, Los jesuitas con las reducciones guaraníticas, ¿no es cierto? Conservaron todo prácticamente y evangelizaron, ¿no es cierto? Por eso, si nosotros dudamos de los evangelios, estamos dudando de la palabra de Dios. Esto claro. es así, no tenemos que tener duda, esto es el mensaje que quiero dejar. Claro, sí, sí, sí. No, no, en ese sentido, tanto María Alejandra como yo lo tenemos bien claro, ¿verdad? Que de pronto, bueno, él se habrá dado una visión No, particular y yo no aclaro quiero que ella no polemizar en practica esto, ninguna ¿no? religión, ella misma lo dice, que Ah, ella no practica ninguna religión, así que por ahí también Claro, eso hace, sí, y se nota. aunque Se ahora nota dijo que está porque estudiando, ¿cómo hay era? temas que Exégesis no lo bíblica. domina, no lo domina desde el punto de Claro, vista teológico y demás. claro, ella está estudiando exégesis bíblica, por ahí se convierte, uno no lo sabe, con el Y padre, sí, ay, ¿cómo era? Safe, que es un experto teólogo de acá de la Universidad Católica Argentina y está haciendo estudios de exégesis bíblica, que la verdad que es bastante complejo, yo no me metería a estudiar exégesis bíblica, es ¿viste? complejo, Es sí. complejo, no, yo hice algunos cursos también de eso, claro. justamente con el padre Ah, Castellani, con el padre Castellani. el padre Membiel, Ah, también. el padre Escurra, ¿no es cierto? Que aparte, lo decía el otro día, tiene un famoso, digamos, homilía o sermón, el sentido cristiano de la patria, Ah, sí, porque sí, sí, por ahí escuchar están eso en es YouTube. darse cuenta cómo después del primer amor, dice Castellani, que es Dios, el segundo y más importante es el amor a la patria. Lo dice así clarito y esto creo que es, por eso aquellos que primero te desarraigan de Dios, luego te desarraigan de la patria y por último te diluyen la familia Claro, y te sí, la sí, 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 destruyen. sí, sí. Por Es eso decir, que siempre son los estaba tres el... ingredientes que Fukuyama, justamente en su libro del nuevo orden mundial, Mm, después se arrepintió, dijo que no servía cuando no le pagaban más las famosas universidades norteamericanas. Él dice, los tres escollos para implantar el nuevo orden mundial son esos: la religiosidad, dice, de los pueblos, la nacionalidad, o sea, la defensa de la patria, y por último la familia. O sea, dicho de otra forma, claro, destruyamos el puente con Dios, que es el religare, como decíamos el la otro día, religión. ¿sí? Ujú, Destruyamos el amor a la patria, que nadie tenga patria, que mm, es una aberración, porque es como decir que nadie tenga padres, y de ahí viene el término, ¿no? ujú, Paters, patria, viene de ahí. Y por último, la familia, que al no tener una contención ni religiosa, que a su vez da valores éticos, morales, ¿no es cierto? Y a no tener una patria, no entiende y creen que todos son ciudadanos del mundo. Y sí, como digo yo, andá y probá, salí por el aeropuerto de Ezeiza
y en cualquier nación sin pasaporte quiera entrar y que le diga soy ciudadano del mundo. Te dan una patada en la nuca y te vuelven en el primer avión de regreso. Claro, más vale. No, que aparte ni siquiera se puede salir de Ezeiza sin hacer los trámites migratorios porque se aseguran ellos de que vos salgas con todos los papeles en regla. Te iba a decir, Horacio, bueno, vos sabés que para el año que viene, porque ya estamos, digamos, cerrando el ciclo de esta temporada 2014. Ya cerramos la semana que viene. La semana próxima. Nosotros el 30 y con María Alejandra el 26 sería. Bueno, y Walter Ogando, desde Los Toldos, nos hizo una nueva cortina para apertura de La Voz del Cóndor. Así que yo te invito a escucharla. Linda, dijo que si no nos gusta, nos hace otra. Así que bueno, vamos a escucharla para que la gente... Dale, ponela que eso tiene cosas muy lindas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestros pioneros, nuestra identidad, lo que no se cuenta, la verdad de nuestra Argentina. La voz del cóndor malvinense, con la conducción de Horacio Ricciardelli y su equipo. Por Frecuencia Cóndor, la voz del pensamiento nacional. Qué lindo. ¿Qué tal? Muy lindo, muy lindo. Esa va a ser nuestra próxima cortina y bueno, el cierre lo vamos a dejar a nuestro querido amigo porque es una excelente persona y además es un amigo entrañable, a Raúl Butrón, que siempre tengo algún audio, sus columnas, que son tan acertadas, porque es que él mismo dice que se sienta a pensar antes de hablar con el micrófono y a reflexionar. Y prepara. Es cierto, y debería ser así. Hay algunos que tienen, hablo en general los grandes medios, una incontinencia y a veces hasta una diarrea mental en lo que dicen, porque realmente si vos los pararas y le haces reflexionar que está diciendo tal cosa, es como romperle el esquema, ¿no es cierto? Claro. Pues, lo repiten como loros o aprendido, no sé. Pero hablando de todo esto, te quiero decir, y bueno, eso también felicitaciones, ¿no es cierto? Porque el éxito que tuvo el programa anterior con Eduardo Piedrabuena, ¿no es cierto? El doctor Eduardo Piedrabuena, realmente fue de unas repercusiones muy grandes, ¿no es cierto? Y bueno, queremos ver, como hablamos con él, que se repita. Sí. Ese es un hombre también que sabe, conoce, reflexivo, y bueno, es importante ver si ya a partir del año que viene, y si Dios nos ayuda, en ver dónde vamos a tener asiento la radio, pero ver con él también de qué se puede hacer en conjunto, que ya lo dijimos. Claro. Pero realmente muy bueno. Excelente, muy bueno, y aparte excelente. Muy lindo el video que hizo, no sé si lo viste el video. No. Sí, no, por eso lo vi y me lo hicieron ver otra gente también, ¿no? Claro, sí. Bueno, voy a pasar un chivito, pero bueno, es un amigo, ¿cómo no le vamos a pasar el chivo? Sí. Julio Ferretti, nuestro amigo que anuncia acá Hospedaje Puerto Victoria, ha abierto una nueva hostería. María Alejandra, cuando quieran ir con Pierre, ahora que viene enero, que está en la feria judicial y ya no hay tantas obligaciones y cerrás el estudio un poco, Hostería Los Grillos, nuevo emprendimiento de nuestro anunciante y amigo de Hospedaje Puerto Victoria. Felicitaciones, Julio Ferretti. La Hostería Los Grillos disponen de algunas habitaciones en la hostería, un lugar natural para descansar estando en la zona rural, a 800 metros de la ciudad, poquitito, y 1.200 metros de las termas, 1 hectárea para disfrutar en familia, habitaciones con aire acondicionado, DirecTV,
baño privado, parque, churrasquera, mesas de hormigón individuales. La dirección es la ruta 26, kilómetro 43 a metros de la GNC. El celular es 0343 615 443 068. Solamente con reservas, porque bueno, por ahora no está terminado todo, tienen algunas habitaciones, pero bueno, ya está. Nosotros tuvimos oportunidad de estar ahí, recordarás, Horacio, estuvimos con Silvia y un grupo de amigos de Cóndor. Pero cuando estuvimos ahí y hasta el comienzo de este año, creo, o no me acuerdo que anduve por ahí, tenía el terreno pelado. Lo que hace también un hombre como él, como Julio, y se lo mandé a decir, y lo felicité, porque realmente no solamente es un emprendedor. Exacto. Y me consta que muchas de las cosas las hace él personalmente. Personalmente levantó esas hermosas cabañas ahora, ¿no es cierto? Hostería, aparte de la que tiene a 150 metros ahí del puerto de Victoria, que también es espectacular el lugar y demás, sino también en el campo. ¿Y en qué tiempo lo levantó? En menos de un año y pico. Sí, con mucha rapidez y eficiencia, porque Julio es de las personas que no piensa dos veces y no se pone a dar tantas vueltas. Él hace su trabajo y lo termina desde el principio hasta el final. Es una de las cosas. Y bueno, fíjate que ahí eso un poco engancha con lo que el otro día estuvimos hablando también con Eduardo, lo hablamos con vos, lo hablamos con Martita Vergada de España, que nos debe estar escuchando, le mandamos un beso grande. Y después por ahí a ver si la podemos sacar por ahí para el último programa, que una gallega, no es gallega ella, ¿no? Pero es catalana, pero bueno, amorosa, cariñosísima. Y hablábamos de que la universidad, en general hoy día se persigue mucho la titulitis aguda, digo yo, ¿no? Que los chicos saquen, digamos, su título universitario, que se reciban, que está muy bien. Pero resulta que la formación es tan academicista, no solo en Argentina, en el mundo en general, que no te forman para emprender. Y nosotros sabemos que Julio jamás fue a la universidad. Y fíjate todo el emprendimiento que ha hecho y su inteligencia, pues tiene una inteligencia natural que Dios le ha dado realmente. No, aparte es técnico mecánico, y en refrigeración. Exacto. Y constructor. Me hace acordar como los tanos cuando y gallegos que venían, nuestros ancestros, abuelos y demás, claro, venían y se edificaban sus propias casas, ¿se acuerdan? Claro, sí. Bueno, acá lo mismo. Él dijo, voy a hacer esto. Y lo levantó a pulmón, pero lo hizo. Acción. Es una persona que lleva sus ideas, sus buenas ideas, porque las tiene, a la acción. No piensa demasiado, sino que él hace. Y eso sería maravilloso, que se multiplicara en muchas personas, muchos argentinos, muchos Julio Ferretti hacen falta en la Argentina. No, aparte también es un hombre valioso en el movimiento Cóndor. Un amor de persona. Es un hombre que siempre ha estado, ha compartido, ha trabajado. Con denuedo, se ha hecho mala sangre viendo los destinos de la patria. Y bueno, yo le dije, vos tendrías que mínimo ser gobernador de Entre Ríos, viendo los crápulas, los sinvergüenza, por favor. No intendente, porque los intendentes ya vimos cómo se cocinan en estas provincias, ¿no es cierto? Y le digo, vos, la capacidad que tenés, y le movilizó en un momento también ahí que fue la famosa gran inundación que tuvieron Entre Ríos, Santa Fe. Yo tuve justo la oportunidad de estar, tenía que dar una charla, una conferencia en el teatro ahí antiquísimo que tiene Victoria, y apenado, había hecho todas las propagandas, todo apenado, me dice, mira Horacio, no sé cuánta gente va a venir, porque estaba el agua de casa en casa, pero impresionante, el ganado muerto. Sí, fue terrible. Fue terrible. Y le digo, mira, vamos, tenemos que ir y vemos. Y la sorpresa era que estaba cubierto totalmente, inclusive con las fuerzas vivas. Qué lindo. Y, o sea, evidentemente. Y él hizo un accionar después, porque este es un drama que lo venimos planteando, y lo planteé sin saberlo 45 días antes
de la famosa inundación de allá de tu ciudad, María Leia, La Plata. Sí. Creo que vos estabas, no sé si estabas, cuando recibí a la gente de Defensa Civil y demás. Sí. Y cuando empecé, algo conozco, empecé a preguntar cosas, detalles, y los primeros no tenían un lugar donde desarrollar su tarea, le prestaban ellos, no tienen un vehículo, se lo prestaban no sé qué dirección de vialidad o no sé qué, le prestaba un vehículo. Y yo me acuerdo que le dije, pero muchachos, si acá Dios no lo quiera, llega a haber un fenómeno fuera de lo normal en La Plata, digo, tienen las destilerías, tienen el río, tienen esto, digo, ¿qué van a hacer? Me dice, sí, esa es la preocupación, pero no dan ni presupuesto. Qué barbaridad. Los cargos son a veces políticos, o sea, los tipos lo nombran ahí para que cobren algo y no tienen la más pálida idea de las cosas. Y bueno, el tema ese de Defensa Civil, él, en este caso Julio, toma la rienda, porque me llama, después cuando yo me vuelvo, y me dice, no hay acá, hay una cosa que se dice de ser de Defensa Civil, pero no saben qué caracho hacer. Y le digo, Julio, andá, hacete cargo vos. Y lo tengo que contar esto porque es meritorio para él y cómo se mueve. La hostería esa que está ahí cerca del puerto, ¿no es cierto? Tiene ahí adentro, no sé si te acuerdas, unos terrenitos un poquito más, estaba construyendo elevado y demás. Bueno, se constituyó en el lugar de Defensa Civil de Victoria. Y desde ahí, ¿cómo sería que el ejército argentino pone a disposición 2 helicópteros? Bueno, y lo hablaban con él, a dónde había que ir, a quién había que había que llevar, porque se concentró ahí en donde estaba él, todo lo que eran colchones, víveres, todo se concentró ahí, o sea, tomó... Y cayó en buenas manos porque de ahí no se iban a robar nada. El espacio vacío que dejaban estos inútiles, porque son encima inútiles, es cierto. ¿no es cierto? Y se lo digo con toda la letra y que me vengan a demostrar lo contrario. Sí. Y él se hizo cargo, esta es la realidad. Es y cierto. Esto pasa, vos decís Entre Ríos, lo tenemos a Juan Pedro en Córdoba, que es también cierto. Especialista en defensa civil. ¿Qué dice? Dicen que habían bomberos que tenían el carro de bombero en la sierra para apagar esos famosos incendios que hay, que son bravos, un modelo 47, una autobomba modelo 47. ¿Ustedes se imaginan? No, sí. Horacio, se está cortando el bloque, ya terminamos y bueno, seguimos en unos minutos. Dale. En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la Red Global de Bancos de Alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse, acompañados por un amplio grupo de donantes particulares. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. El Banco de Alimentos colabora con la alimentación de 90.000 personas por día, de las cuales el 80% son niños. Entrega 4 millones de kilos de alimentos por año, pero todavía quedan muchos alimentos por rescatar. Más de 50 instituciones en lista de espera y miles de chicos por alimentar. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda.